Estamos en la mesa 13, aquí en la programación digital de Tele 13 Radio, y hoy nos dedicamos al Festival de Innovación y Futuro, que está comenzando justo en esta jornada. El rol de la innovación en la Universidad Católica va a ser el tema que vamos a tratar en este programa con Ignacio Sánchez, rector de la universidad y, de alguna medida, rector anfitrión de este festival, ¿no? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, gracias Iván. Sí, este festival Innovación y Futuro muy importante, una iniciativa muy interesante, bastante amplia entre el Centro de Innovación, la Escuela de Administración, en Ingeniería, la Vicerrectoría de Comunicaciones, Alumni, UC, Vicerrectoría de Investigación. Hay varias plataformas que se reúnen en torno a la innovación. Nosotros tenemos, como usted sabe, un magíster en innovación que es Interfacultades. Y creo que esta es una semana en donde se ha podido desarrollar múltiples mesas de diálogo, de interacción entre distintos actores, cosa que es extraordinariamente importante, porque no hay innovación si es que no hay relación entre la universidad y el mundo de la empresa privada, la sociedad civil, el Estado. Esto es un verdadero trébol de 4 hojas que tenemos todos que aprender a trabajar en conjunto. ¿Cuál es el marco? ¿Qué es la innovación? ¿Qué diferencia la innovación de la creatividad, por ejemplo? Bueno, la verdad es que nosotros como universidad creamos nuevo conocimiento y eso se hace a través de, todos sabemos, la investigación básica, investigación que se va aplicando. Producto de esa investigación aparecen estas ideas de aplicar esta investigación que se va generando en distintas situaciones. Básicamente la innovación es soñar un mundo mejor, es soñar con creatividad, cómo podemos emplear conocimiento que existe y aplicarlo de una manera distinta, de una manera con miradas diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo de que la investigación básica es como en la hoguera, esos palos grandes, esos troncos que permiten que se mantenga la llama, el fuego. Y si no existe la investigación básica, la investigación profunda, es difícil que exista innovación, emprendimiento, aplicabilidad. Pero finalmente la expresión en la sociedad de lo que estamos investigando es lo que a través de la innovación nosotros podemos ir aplicando. Lo más interesante de esto, Iván, es que la innovación es en la ciencia, pero también es en el arte, también es en las humanidades, también en las ciencias sociales. Por lo tanto, una idea que se implementa a partir de un conocimiento y una idea que se implementa pensando en el bienestar del ser humano, creo que es la mejor definición de un acto innovador. Claro, no es solo un problema de ciencia aplicada, por decirlo así. No es solamente ciencia aplicada. Por ejemplo, siempre cuento este ejemplo de una universidad norteamericana en Florida, en donde una de las ideas más innovadoras fue una especie de manual, de instructivo, de libro de apoyo para mujeres que quedaban, digamos que esperaban familia y estaban cursando la universidad. Y entonces tenían que complementar sus tareas de madre con tareas universitarias y muchas veces trabajar. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene eso de innovador? Bueno, la verdad es que era muy innovador porque ponía todos los aspectos psicológicos, los aspectos eh, familiares, los aspectos de tipo salud, los aspectos legales, y fue un aporte muy sustantivo a todo el mundo universitario de Estados Unidos hace 25 o 30 años atrás, de los cuales muchísimas madres, muchísimas familias se beneficiaron. Ahora, este festival es el segundo y se da en este contexto, con esta relación, a través de Zoom, en fin, a través de distintas plataformas tecnológicas. De hecho, muchas de las actividades del festival están en las plataformas digitales y en las redes sociales de 13 Radios, por ejemplo. Este programa también está, por supuesto, ahí, nace en ese lugar. Por lo tanto, parte de la temática del festival tiene que ver con la reinvención de la cultura y también la reinvención de la educación misma, de la universidad misma en su rol educador. ¿Cómo ve el tema de la reinvención en un contexto crítico como este? Bueno,
la verdad es que dentro de todo el problema que ha significado el drama, el problema humano que ha significado la pandemia, este festival, por ejemplo, no puede estar más en un momento apropiado para hacerse, por lo mismo que usted dice, porque estamos utilizando plataformas virtuales, porque estamos viviendo una situación en donde si no hubiéramos tenido estos métodos tecnológicos estaríamos completamente desconectados. Y, y tengo que hacer aquí mención, por ejemplo, de el rol que han tenido todas las universidades, no solo la nuestra, el sistema de educación superior en Chile, a través de la mesa social, a través de los aportes a la pandemia, porque si usted piensa desde las metodologías diagnósticas, piense, Iván, que partimos la pandemia en marzo con 2 laboratorios haciendo test diagnósticos, hoy día tenemos más de 90. Ujú. Partimos que la meta nuestra era tener 2.000 test diarios, hoy día se hacen 30.000 y sigue subiendo. Y en eso las universidades han sido claves, no solamente por la implementación de los test, sino que también tener los insumos necesarios, tener los controles de calidad, etc. Segundo, acabamos de saber que ya hay un cuarto ventilador licenciado o aceptado en Chile. La universidad nuestra tiene uno de ellos en el sur, ASMAR con la Universidad de Concepción, ahora la Universidad Austral. Entonces, hace un año, si usted me hubiera dicho, Chile tiene la tecnología para hacer ventiladores mecánicos, yo le hubiera dicho, mira, en realidad no creo, no me parece. Claro. Pero partimos a mediados de marzo y estamos terminando agosto y ya hay 4 modelos que son comercializables y que cuestan un décimo de un ventilador mecánico importado y que se pueden hacer, en el caso nuestro de la universidad, se pueden hacer, fíjese, 2 al día. O sea, en un mes podríamos tener 60 60 ventiladores. ventiladores. Ahora, llegaron en un momento que, gracias a Dios, ha ido disminuyendo la necesidad, pero hemos hablado con el Ministerio de Salud y hay que pensar en una Latinoamérica más integrada, porque nosotros no sabemos cuánta necesidad de ventiladores van a tener los países vecinos las próximas semanas, en donde muchos de estos países está al alza la pandemia. Tercer lugar, el tema de la vacuna. El tema de la vacuna que estamos a puertas de poder comenzar nuestra fase clínica. Y eso es probar una vacuna extranjera, pero también nuestra universidad está trabajando y esperamos de que un año y medio, 2 años, tener propuestas nacionales para vacunas para coronavirus. Estamos trabajando hace años en una vacuna contra virus respiratorio sincicial. Eh, y como hemos dicho que la innovación no es solamente científico-tecnológica, déjeme decirle que las universidades han trabajado de manera muy unida, por ejemplo, en propuestas en educación. ¿Cómo considerar un año escolar, un año y 2 años, integrar un currículum en un periodo más amplio? ¿Qué propuestas tenemos en el tema de los lineamientos éticos, en el tema del acompañamiento espiritual y familiar de los pacientes graves? En el tema del empleo, documentos que se han entregado para estimular empleo, para estimular nuevos subsidios a quienes más lo necesitan. Entonces, yo siento que todo esto ha sido muy innovador, porque si retrocedemos al 1 de marzo, nadie hubiera podido decir que en 6 meses se hubiera podido entregar esto. Y quizás, una de las claves de esta innovación es la palabra colaboración, Iván, porque ninguno de estos logros, ninguna universidad en el país lo hubiera podido hacer sola. Todos tenemos colaboración entre universidades pares, con universidades más pequeñas de regiones, con universidades o centros de estudio privados y estatales. Hemos comprobado que aquí nadie es pequeño, todos pueden dar un aporte muy significativo y a lo mejor esa pieza es más pequeña que otra, pero es clave para la globalidad. ¿Qué otras cosas son clave? Porque de lo que estábamos hablando, particularmente el segundo punto, ¿no? Cuando usted mencionaba los ventiladores, en fin, es como la versión sofisticada de el hambre agudiza el ingenio, digamos, porque aquí la crisis como que hace estallar de cierta manera la necesidad y la capacidad de innovación, ¿no? Exacto, yo siento que la necesidad hace plantearse eh, las metas, estimula la creatividad y, y por otra parte yo siento que al interior de nuestras instituciones
ha habido, como quien dice, una gran confianza. La palabra confianza en innovación creo que es clave, que uno confíe en que un investigador joven, un estudiante de pregrado, de posgrado, con su idea puede salir adelante. Hay muchas ideas que llegan a un término sin tener el éxito esperado, pero también en muchos países el fracaso se considera como un elemento muy importante dentro de una carrera de un innovador, porque a través del fracaso se aprende mucho. Aquí yo siento que los rectores, los decanos, los vicerrectores, todos quienes han estado a cargo de los grupos creadores, hemos tenido mucha confianza en estos grupos y hemos dado el apoyo y hemos dado la libertad. Y en la universidad, cuando uno tiene libertad para hacer lo que realmente uno quiere hacer y cuando sabe que sus autoridades, las personas que trabajan, están apoyando y confiando, eso, créame, es como el mejor fertilizante de las ideas. Usted lo mencionó a la pasada, cuando estaba hablando de la innovación, como por ejemplo para juntar 2 años de estudio en uno. El tema de la educación es fundamental. Se ha visto sumamente afectado por la crisis. ¿Cómo cambia la pandemia a la educación superior propiamente tal? ¿Qué efectos va a tener? Bueno, yo creo que la pone en un periodo de reflexión que hemos estado. Primero, también en educación superior nos hemos sorprendido de lo que hemos sido capaces. Y cuando digo hemos sido capaces, estoy pensando en los estudiantes, en los profesores, en ese profesor que tenía una clase muy bien estructurada para hacerla presencial y que en un par de semanas la transforma en una muy buena clase remota, estimulando la participación de sus profesores o creando formas de evaluación. Piensa usted que terminamos el primer semestre, estamos en el segundo semestre y ya, forma de que se integren y compartan los estudiantes. Entonces, eso creo que ha sido muy innovador. Ahora, la segunda etapa es decir, bueno, cuando podamos retornar a actividades, ¿qué de todo esto va a quedar? Y yo creo que de lo que va a quedar es que probablemente mucha clase masiva, lectiva, expositiva, va a transformarse en sesiones remotas. Y el tiempo que nos quede en esa transformación, créame que vamos a aprovecharlo eh, estimulando fuertemente el diálogo, estimulando la entrega de opiniones, el encuentro personal. Me parece que la educación superior de futuro va a tener presencialmente grupos pequeños, no grupos masivos. Y grupos pequeños, ¿por qué? Porque se va a buscar el diálogo, la opinión de la lectura ya previamente hecha o de la clase ya obtenida a través de métodos remotos. Creo que todos tenemos la experiencia de que en un grupo de 30 muchas veces se cohíbe la gente, hay poca conversación. Si esos 30 se dividen en 5 grupos, ahí rápidamente comienza un intercambio. Y en la universidad, Iván, tanto como uno aprende de los profesores, aprende de sus pares, y los profesores aprenden de sus alumnos a través de las preguntas y del diálogo. O sea, si uno estimula el diálogo, realmente aprender en el hacer o aprender en el expresarse, creo que se lleva a la práctica. Entre medio está la dificultad del aprendizaje propiamente tal, digamos, porque reservemos por un momento lo que va a pasar después, pero en este momento el aprendizaje tiene una dificultad en todo el área educativa, digamos, en todos los niveles educativos. ¿Cómo se va a solucionar eso? ¿Cómo piensa usted? ¿De qué manera se va a innovar para que se pueda revertir ese detrimento en el aprendizaje? Bueno, ese detrimento muchas veces se da por las brechas en el acceso a la información, las brechas en la conectividad. Si nosotros estamos teniendo una conversación fluida y muy grata en este momento, es básicamente porque los dos estamos conectados y los dos nos escuchamos bien Claro. y nos vemos bien, pero pensemos por un minuto en que uno de los dos tiene serios problemas de conexión, inmediatamente esta relación tiene que alterarse. Nos ha pasado con grupos de 30, 40 estudiantes donde 3 o 4 comienzan en el chat a decir no tengo señal, no puedo expresar, voy a sacar mi cámara. El tema del acceso tecnológico es clave y lo vemos en la universidad y estamos muy atentos a apoyar desde el punto de vista de los métodos tecnológicos, de la conectividad, pero también lo vemos muy claramente en lo que significa
la educación escolar. Ahí los déficits son mucho más serios porque el niño es menos autónomo que el estudiante universitario, el niño necesita mucho más apoyo de sus padres, muchas veces sus padres tienen eh, poca cultura tecnológica, no han tenido la experiencia que sí están teniendo los hijos. Entonces, ahí me parece que es una nota de atención en donde tanto para los profesores de la educación escolar como para los estudiantes tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para dar el apoyo tecnológico que esto requiere, la educación tecnológica que se requiere. En el fondo, estamos discutiendo también en la universidad lo que significa la transformación digital de las instituciones, de nuestro país, una transformación digital que tiene que ir cambiando un poco la cultura de lo que hacemos. Claro, como dice usted, hay cosas que probablemente no van a dejar de ser como son ahora, porque hay algunas cosas que tienen efectivamente muchas ventajas, como por ejemplo las clases de pura exposición, que no hay ninguna razón para que no sean telemáticas, digamos, salvo esta dificultad de conexión, de conectividad que no es igualitaria todavía en el país. ¿En qué otras materias la universidad va a cambiar después de toda esta experiencia? Bueno, hay un tema que es bien clave, que yo creo que es la valoración de lo presencial, porque fíjese usted que muchas veces a través de el diario Desarrollo de la universidad uno veía un porcentaje de estudiantes que no iban a las actividades lectivas porque preferían estudiarlo de la casa. Pero ahí se estaban perdiendo el aprendizaje del pasillo, del patio, Mm. de la convivencia. Y yo creo que en algún momento no se valoró la importancia de eso. Yo creo que hoy día hay una avidez completa de volver a los campus, digamos. Y lo que uno aprende en el recreo, lo que uno aprende en la convivencia con los demás, es tan formador. Yo creo que todos los que recordamos la vida universitaria recordamos muchas veces una actividad estudiantil, cultural, de dirigencia política estudiantil, Claro. pastoral, o lo que fuera, que marcaron la forma de ir creciendo como persona. Entonces, me parece que esta pandemia deja al descubierto la importancia de la presencialidad en la relación entre la comunidad y también, Iván, todas las carreras, unas más, otras menos, tienen actividades prácticas lectivas que son extraordinariamente importantes. Ahí sí que el hecho de aprender haciendo, bueno, en el periodismo aprender en la práctica profesional, aprender con las metodologías, con las instrumentaciones de radio, de televisión, de los métodos audiovisuales, y yo creo que eso queda muy expuesto aquí. Por supuesto que hay técnicas de simulación en medicina, en educación, pero no hay nada como utilizar las manos, como tocar los aparatos que uno tiene que aprender finalmente a utilizar. Y yo creo que eso también, cuando no se tiene algo, queda mucho más de relieve. Claro, hay una parte que es inmodificable, que es inmutable, digamos, que no se puede cambiar. Eh, pero va a cambiar la manera en que evaluamos a nuestros estudiantes, en que evaluamos a quienes están aprendiendo. ¿Vamos a medirles el aprendizaje de una manera distinta también? A ver, yo siento que sí, uno de los problemas que ha traído estas metodologías virtuales es poner sobre la mesa algo que ya hace 3, 4 años estábamos conversando, que tiene que ver con la integridad académica, que tiene que ver con el hecho de que yo debiera a cualquier persona dejarlo hacer sus evaluaciones y no tener necesidad de estar vigilando, cuidando ni nada, Mm. sino que toda persona debiera decir, esta evaluación también forma parte de mi proceso de aprendizaje y lo voy a tomar de esa manera. Muchas veces, un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje de estudiantes que no lo entienden así y hemos tomado este periodo también como para levantar el tema de integridad académica. Nosotros no podemos, como universidad, llenarnos de cámaras en las casas y en los lugares donde están los estudiantes para hacer evaluaciones. Entonces, por una parte, hay que hacer evaluaciones que sean más integradoras, no tanto de la alternativa A o B que yo puedo conocer en un libro o me puedo ubicar en la respuesta, sino que sean procesos de integración de conocimiento
para que a través de ensayo, a través de expresión escrita del conocimiento, lo podamos hacer. Pero vuelvo a insistir, el tema de integridad académica que está formando parte integral de la formación ética de nuestros estudiantes, es un desafío muy interesante que se ha puesto más sobre la mesa cuando estamos solos en las casas y cuando tenemos que cumplir una tarea evaluativa. Es otra faceta de la innovación que es parte, por supuesto, integral del Festival de Innovación y Futuro que está toda esta semana. Ha comenzado en esta jornada, que es el día de estreno de este programa de la Mesa 13, pero se lleva a cabo toda la semana en festivaldeInnovaciónyFuturo.uc.cl, pero también en todas las redes sociales de 13 Radios, así que hay muchas maneras de acceder, de participar de esta conversación permanente, de este festival que hemos inaugurado con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, muchísimas gracias por la gentileza de estar en la Mesa 13 hoy. Muchas gracias a ustedes y gracias por participar con nosotros en este festival, que creo que futuro, innovación son palabras tan importantes en el tiempo que estamos viviendo, y tener esta alianza con T13 Radio en todas sus plataformas es de real importancia para nosotros. Así que muy agradecidos nosotros. Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias.